Muy bien, jóvenes, vamos entonces a continuar. Em, para empezar este tema, vamos a empezar con algo de teoría para que estemos claros con el tema que vamos a trabajar. Va muy relacionado a temas macroeconómicos, ¿verdad? Como lo son la inflación y la hiperinflación, que al final pues son situaciones que afectan eh, los estados financieros de una compañía, principalmente en países como Guatemala, donde es muy susceptible a sufrir los efectos de la inflación. Entonces, la norma que regula este concepto o este tratamiento contable en la información financiera de una empresa es la NIC 29. Ahí nosotros encontramos eh, pues todo el tratamiento que la norma requiere para las empresas que preparan sus estados financieros de conformidad con NIF y que, como les repito, desarrollan sus actividades en un país susceptible a cambios en el nivel general de precios. Entonces, ¿qué es inflación? Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular, y se diferencia de la devaluación en que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en relación a otra moneda cotizada en los mercados internacionales, como el dólar, euro o el yen. El principio básico contenido en la NIC 29 es que los estados financieros de una entidad que reporta en la moneda de una economía hiperinflacionaria deben ser señalados o presentados, ¿verdad? En los términos de la unidad de medición corriente a la fecha del balance general. Es decir, en otras palabras, tiene que presentarse la información financiera aplicando los efectos de la inflación, ¿verdad? Si de un año para otro subió 2 puntos, por ejemplo, el índice de inflación, los estados financieros deberían presentarse tomando en consideración esos cambios en el nivel general de precios, es decir, tomando en cuenta el impacto de la inflación. Entonces, objetivo de la NIC es hacer conciencia en los usuarios de los estados financieros de una empresa de los efectos que producen los cambios en los precios en los resultados de sus operaciones, sin pretender con esto determinar los valores de realización de la empresa en su conjunto. En nuestro medio, los estados financieros se preparan a partir del costo histórico, sin considerar el efecto del aumento que se produce constantemente en el nivel general de precios. Algunas correcciones que se producen contablemente se refieren a las revaluaciones que se aplican a determinados rubros de propiedad, planta, equipo, que eso podría ser considerado como un efecto de la inflación, ¿verdad? Los equipos, si ustedes lo analizan, ¿verdad? Puede ser que se han adquirido a un costo, pero ese costo en el tiempo lo que va haciendo es ir incrementando, ¿verdad? Su valor de adquisición. O sea, lo que nos costó inicialmente, de aquí a 15 años, probablemente ya no sea lo mismo. Entonces, ese incremento en el tiempo es lo que mide justamente eh, la revaluación de activos, ¿verdad? Que es parte de lo que ya trabajamos. Entonces, tenemos adicionalmente otro concepto clave que son los activos y pasivos monetarios. Comprenden el efectivo, partidas por cobrar y por pagar en efectivo.
Las partidas monetarias pierden o ganan poder adquisitivo, adquisitivo al existir inflación o deflación. Son partidas monetarias el dinero conservado y las partidas a recibir o pagar en metálico, lo que les decía, creo que ayer, ¿verdad? Muy bien. Este término, este término que acabamos de leer, ustedes lo encuentran en dos normas diferentes, en la NIC 29 y en la NIC 21. En la NIC 21 explica un poquito más extenso qué es una partida monetaria, ¿verdad? Aquí en la NIC 29 es un poquito más resumida la explicación. La posición monetaria neta a una fecha determinada es igual a la diferencia entre los activos y los pasivos monetarios. En un periodo de inflación, toda entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre pasivos monetarios perderá poder adquisitivo y toda entidad que mantenga un exceso sobre activos monetarios ganará poder adquisitivo. La pérdida o ganancia derivada de la posición monetaria neta se incluirá en el resultado del periodo. Entonces, esto lo vamos a analizar más a detalle en nuestro caso práctico, pero ahí pueden ustedes ver básicamente cómo se puede obtener una posición monetaria neta, ¿sí? En un periodo de inflación, es decir, en un periodo contable donde se haya sufrido inflación, una entidad que tenga más activos monetarios que pasivos monetarios pierde poder adquisitivo. Entonces, al perder poder adquisitivo, ¿sí? Se produce una ganancia, perdón, se produce una pérdida y al revés, si si los pasivos monetarios, si los pasivos monetarios exceden, si los pasivos monetarios exceden a los activos monetarios, entonces se produce una ganancia en partida de monetarios, ¿sí? Cuando los pasivos exceden a los activos, gana poder adquisitivo. Entonces hay una ganancia en posición monetaria neta. Si por el contrario los activos exceden a los pasivos, es decir, hay más activos que pasivos monetarios, entonces se pierde poder adquisitivo. Por lo tanto, hay una pérdida en posición monetaria neta, ¿sí? Y la pérdida o ganancia en posición monetaria neta se debe de incluir en el estado de resultados. Vale. Muy bien. Ahí está el concepto de partidas monetarias que les decía que contiene la NIC 21. Vean, la característica esencial de una partida monetaria es el derecho a recibir o la obligación de entregar una cantidad fija o determinable de unidades monetarias, ¿verdad? Y ahí pues ya nos da algunos ejemplos, ¿verdad? Pero esa es su esencia, esa es su característica esencial, miren. Y por el contrario nos dice aquí, la característica esencial de una partida no monetaria es la ausencia de un derecho a recibir o una obligación de entregar una cantidad fija o determinable de unidades monetarias, ¿verdad? Entre los ejemplos se incluyen los activos fijos, los inventarios, los intangibles, ¿sí? Va, muy bien, jóvenes. Entonces, em, creo que para nuestro tema, lo que acabamos de leer es lo más importante, ¿verdad? Es lo más importante. El concepto de hiperinflación, ¿verdad? Que es como se les presenta a ustedes el tema en el programa del curso, se refiere a una inflación muy elevada. Por ejemplo, la tasa de inflación supera el 50%. Entonces, si supera ese 50%, cuando lo normal es que se sitúe entre un 20 y un 30, ¿verdad? Si supera el 50 es porque hay hiperinflación. Sí se puede presentar, ¿verdad? Pero hiperinflación, una inflación muy elevada, que es otro concepto
clave. Entonces, con lo que acabamos de leer, vamos a pasar a el ejercicio, ¿verdad? Cómo nos plantean nuestro enunciado. Entonces, vean, nos presentan balances de comprobación de una sola empresa, ¿verdad? Aquí no son dos empresas. La estructura puede ser similar al tema anterior, pero nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Aquí para empezar es solo una empresa. Son 2 años comparativos, año anterior, año actual. En flujos de efectivo y en datos incompletos también se les presenta 2 años comparativos, ¿se recuerdan? Pero con propósitos distintos. En flujos de efectivo, para que ustedes puedan establecer los movimientos que requirieron y que no requirieron efectivo en el año. En datos incompletos, para conocer el comportamiento que tuvo la cuenta en el año. Y en este tema, para que ustedes puedan medir, para que ustedes puedan medir el efecto de la inflación, ¿verdad? Entre un año y otro. No es que se mida restando el uno con el otro, no, porque aquí estamos trabajando cifras históricas. Un año tuvo 165.000 y el otro tuvo 51.000. Así no es como se mide la inflación. Se va a medir a través de esta tablita de índices. Miren, aquí es donde se mide. Entonces, por ejemplo, de 2021 a 2022 creció de 195 a 215. Vean. Entonces, ahí es como se mide el efecto de la inflación. Estos no son tipos de cambio, que es también lo que a veces causa duda o confusión. Estos no son tipos de cambio, estos son índices de precios. O sea que esto es la forma en la que la inflación en este país donde está situada la empresa, que se supone que es Guatemala, ¿verdad? Entonces, estos índices, miren, desde el año 2016 van creciendo. Lo que significa es que hay inflación, ha existido inflación en cada uno de estos años, ¿sí? Va, entonces, esa es la estructura del enunciado, presentarle 2 años comparativos, presentarle las tablas de índices de precios, ¿verdad? Y en este caso, pues a ustedes ya se los clasifican cuentas deudoras, cuentas acreedoras. Y lo primero que tenemos que hacer es trasladar ese balance a nuestro archivo, trasladarlo tal y como lo proporciona la prueba. Cuentas deudoras, cuentas acreedoras y siempre asegurándonos que cuadre, ¿verdad, jóvenes? Siempre asegurándonos que cuentas deudoras con unas cuentas acreedoras. Miren, incluso podríamos dejar aquí siempre nuestro cuadre. Va. Veamos la tabla de índices que nos proporciona ahí el enunciado y de una vez aquí podemos ir clasificando qué cuentas son activos y pasivos monetarios, qué cuentas son partidas monetarias. Banco por naturaleza es activo monetario, cuenta por cobrar también. Recuérdense que la esencia es que sean activos o pasivos, ¿verdad? Cuenta de resultados no vamos a clasificarlas como partidas monetarias, tienen que ser activos o pasivos. No hay otro activo monetario, ¿verdad? Inventarios y propiedades planta de equipo son no monetarios. Entonces pasamos a cuentas acreedoras, cuentas por pagar, gastos acumulados, hipotecas, son también pasivos monetarios. Entonces de una vez aquí les podemos ir dejando una marquita, ya sea que ustedes lo clasifiquen aquí o que lo hagan en la hoja en la hoja de trabajo, ¿verdad? Que aquí es donde nosotros ya hacemos nuestro análisis. Aquí solo para efectos didácticos, ¿verdad? De una vez lo fuimos identificando en esta columna, pero vamos a borrar. Muy bien, ya en hoja de trabajo, entonces, jóvenes, lo que se tiene que hacer es trasladar los saldos en libros que acabamos de copiar en la columna.
año 2021 y saldos en libros año 2022, cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Es decir, ya ustedes solo se encargan de eh, vincular a lo que ya copiaron o que ustedes solo copien y peguen, ¿verdad? Copiar y pegar o que ustedes vayan vinculando. En este caso, entonces, ahí están mis saldos en libros. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Para determinar el factor de reexpresión, siempre ustedes van a tomar como referencia el año más reciente. Aunque estén trabajando 2021, aunque estén trabajando 2021, a efecto de presentar estados financieros comparativos, nosotros vamos a reexpresar el año anterior, aplicándole ya el índice de precios que nos proporciona el enunciado para el año más reciente. Como quien dice, esto fue al 31 de diciembre de 2021, considerando la inflación, ya no sería así que transcurrido un año. Acuérdense que nosotros estamos trabajando al 31 de diciembre de 2022. Entonces, habiendo transcurrido ese año, ya los 165,000 pasaron a convertirse en 181,000. ¿Cómo determinamos ese factor? Usted va a dividir, usted va a dividir el factor más reciente, o sea, el del año que estamos reexpresando, que es 2022, ¿verdad? Que es 2022, y lo vamos a dividir, en este caso, dentro del año anterior, porque el saldo que estamos trabajando es un saldo al 31 de diciembre de 2021, ¿verdad? Entonces, dividido el índice del año anterior, miren, y ahí tenemos nuestro factor de reexpresión. Ahí estaría nuestro factor de reexpresión. Entonces, los saldos reexpresados quedaría 181,923. Vean, 181,923. Si se dan cuenta, ¿por qué incrementó el saldo en libros versus el saldo reexpresado? Justamente porque ahí es donde se ve el efecto de la inflación, que el dinero va ganando valor en el tiempo, activos y pasivos. Activos y pasivos, ¿verdad? Por eso es que se va a determinar la posición monetaria neta, activos y pasivos. Por, por ejemplo, aquí en banco, la cifra histórica, el costo histórico fue 165,000. Aplicándole ese factor de reexpresión, pasó a 181,000. Se incrementó. Vean, lo mismo en cuentas por cobrar, el factor es el mismo. 110,000 pasó a convertirse en 121,282. Inventario al final del año, vamos a usar el mismo factor de 87,000, pasó a 96,375. Miren, ahí me está incrementando el saldo de mi cuenta, por lo que les decía, ¿verdad? En eso consiste que usted vea el efecto de la inflación. ¿Sí? Va. Muy bien. Eso, como ustedes saben, es un efecto macroeconómico, ¿verdad? Es como que nosotros midiéramos 2,000 quetzales, por ejemplo, el, digamos, por decirles un año, en 1990, un billete de a 100, su valor nominal seguía siendo un billete de a 100, ¿verdad? El valor nominal, porque son 100 quetzales. Ese es el valor nominal del billete de a 100. Como un billete de a 50, su valor nominal eran 50. O sea, usted decía, esto es un billete de 50 quetzales. ¿Dónde está la diferencia entre un billete de a 100 de 1990 y un billete de a 100 el día de hoy? En el poder adquisitivo.
Ahí es donde está la diferencia. Antes, con 100 quetzales, en 1990, probablemente usted hacía el supermercado de un mes, por ponerles un ejemplo, en 1990. Hoy, con esos 100 quetzales, no hacemos el supermercado ni siquiera de un fin de semana, ¿verdad? Ahí está el poder adquisitivo. Entonces, si a esos 100 quetzales, ¿verdad? Si a esos 100 quetzales nosotros le aplicáramos un índice de inflación, ¿verdad? A esos 100 quetzales, entonces el, el valor nominal seguirían siendo 100 quetzales. El valor nominal seguirían siendo 100 quetzales. La diferencia radicaría en lo que usted puede adquirir con esos 100 quetzales, ¿verdad? Entonces, la inflación nos daría que esos 100 quetzales hoy representarían, por ejemplo, saldo reexpresado, ¿verdad? Por ejemplo, 1000, aplicándole la inflación, aplicándole la inflación, porque ahí es donde se mide el nivel, el incremento en el nivel general de precios. Aplicando la reexpresión, ahora son 1000 quetzales. Con esos 1000 quetzales ya podremos hacer el supermercado de un mes. Lo que antes hacíamos con 100 quetzales, ahora lo haríamos con 1000. Como quien dice, ahí en ese incremento de 100 a 1000, usted mide el efecto de la inflación, ¿sí? El alza en el nivel de los precios. Con 100 quetzales en 1990 hacíamos el súper de un mes. Hoy esos 100 quetzales valen 1000 desde el punto de vista del poder adquisitivo. Y con esos 1000 ya haríamos el supermercado de un mes, ¿sí? Entonces, ahí es donde se ve o donde se explica ese incremento, miren, de la inflación, ¿sí? Va. Para el 2022, el efecto va a ser cero, porque aquí usted está reexpresando 51,000 quetzales que tienen bancos como dato histórico, ¿verdad? 51,000 quetzales, valor nominal, digamos, como dato histórico, lo está reexpresando al día de hoy también, 31 de diciembre de 2022. Entonces ahí no va a haber incremento, ¿verdad? Ahí no va a haber incremento, porque estamos reexpresando un saldo que obtuvimos el día de hoy a un índice de inflación del día de hoy. O sea que aquí no ha transcurrido el tiempo, ¿verdad? Porque estamos todavía en el día de hoy. Por eso ustedes ven que 51,000 quetzales por uno va a ser 51,000 para el 2022. Aquí no ha transcurrido el tiempo, ¿sí? Aquí sí ha transcurrido un año. Tal vez no es tanto el incremento, ¿verdad? Vean, no, quizás no sea tanto, ¿verdad? Pero es por lo mismo, porque solo es un año, del 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Esto. Y aquí, del 31 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Por eso no hay cambios, vean, queda lo mismo. Hay dos cuentas que nosotros tenemos que preparar anexo, o tres cuentas. Propiedades, planta de equipo y sus correspondientes depreciaciones y costo de ventas. ¿Por qué esas cuentas se trabajan a través de un anexo? Porque a diferencia de bancos, cuentas por cobrar, inventario final y todas las demás de resultados, estas cuentas, si nosotros analizamos la forma en la que se integran, por ejemplo, propiedades, planta de equipo, se integra de diferentes adquisiciones. Usted pudo adquirir, ¿verdad? De estos, ¿cuánto tiene propiedades, planta de equipo al 2022?
tendríamos estos, ¿verdad? Ese gran total, ese gran total que ustedes ven ahí en terrenos y en edificios podría estar integrado por múltiples adquisiciones, N cantidad de adquisiciones, desde que se creó la empresa. Entonces, por lo mismo, si yo fundé la empresa en 1980, ahí compré un mobiliario, mi primer mobiliario. Tal vez para no hacerlo tan lejos, ¿verdad? Porque no creo que fuera tan bueno el mueble como para que todavía exista. Digamos que lo fundamos en 1998. Va. Aperturamos la empresa, compramos un mobiliario, una computadora y compramos la oficina, el local comercial, por ejemplo. Va. Luego, a los 3 años, nos pasamos o aperturamos una nueva sucursal. Además, compramos un terreno. Entonces ya van otras dos adquisiciones. Luego, a los 8 años, compramos vehículos porque eh, vamos a tener camiones de reparto. Compramos más equipos de computación porque compramos más personal. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces son varias adquisiciones. Para cada adquisición aplica un índice de precios distintos, porque obviamente son años diferentes. Entonces, el efecto de la inflación va a ser distinto entre cada adquisición, ¿sí? Y su correspondiente depreciación. Usted no puede comparar una depreciación del equipo que compró el año pasado con el que compró hace 7 años, porque también hay un efecto inflacionario, ¿sí? ¿Qué pasa con el costo de ventas? ¿Cómo se integra el costo de ventas, jóvenes? Inventario inicial más compras menos inventario final igual costo de ventas. Perfecto. Pensemos en el costo de ventas del 2021. Muy bien. El inventario inicial que integra el costo de ventas del 2021, ¿en qué fecha o año lo adquirió? Usted lo adquirió. ¿En qué año lo adquirió? ¿En qué momento? ¿O en qué fecha? El inventario inicial que está integrando estos 125,000. ¿En qué fecha se adquirió? En el 2020. Correcto. En el 2020. Entonces, por esa razón, el costo de ventas también se tiene que hacer un anexo. ¿Por qué? Se integra de tres cuentas que utilizan un índice de precios distinto cada una. El inventario inicial va a utilizar un índice que efectivamente sería 2020 y las compras del inventario final van a utilizar un índice, ¿sí? Entonces, por eso se hacen anexos para estas cuentas, ¿oyeron? Esa es la explicación. ¿Estamos jóvenes? Entonces, el resto de cuentas no, porque si usted piensa en bancos, ¿verdad? Es el movimiento del año. Si pensamos en cuentas por cobrar, es el movimiento del año. Inventario final, el del año, ¿verdad? O sea, lo que se compró en el año. Al inventario final se supone que las compras que hice, por ejemplo, en el 2021, son las que quedaron como inventario final. Las compras que hice en el 2022 son las que quedaron como inventario final. Entonces le aplico ese índice, ¿verdad? Y no digamos sueldos, viáticos, impuestos, otros gastos, dividendos, con muchísima más razón, ¿verdad? Usted le aplicó los del año, porque son gastos del periodo, ¿verdad? Depreciaciones también es distinto, porque recuérdense que con depreciaciones usted fue depreciando desde que adquirió el equipo. Entonces, se adquirió en 1998 el equipo, desde esa fecha usted está depreciando.
Entonces, ya le aplica un índice diferente, ¿verdad? Va, muy bien, jóvenes. Entonces, aclarado ese punto, vamos a hacer ahorita nuestro primer anexo para terrenos y los edificios. Entonces, anexo uno, terrenos. Para saber la cantidad de adquisiciones que conforman cada elemento de propiedad planta de equipo, a ustedes les tiene que dar el evaluador un detalle. En este caso, sería esta tablita. Miren, todo la ven ahí, ¿verdad? Va. Entonces, en 2017, parcela 10A, ¿qué significa, jóvenes? Los que están estudiando agrícola, ¿qué significa 10A? A ver, jóvenes, ¿qué significa? Sin pena. ¿Qué significa 10A? Hectáreas. Hectáreas. Muy bien, correcto. Entonces, eso significa que se compró terreno, ¿verdad? Terrenos, así es. Entonces, 2017, terrenos. 2018 se construyó locales comerciales, esto es edificios, no es terreno. Y en el 2022 se adquirió más parcelas, o sea que esto también es terreno, miren. Entonces, ¿de cuántas adquisiciones se conforma el terreno? Dos, 2017 y 2022, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, identificar los años de adquisición que van a conformar su cuenta. Identificamos el valor en libros. Acá a nosotros no nos da el valor de la compra, ni la del 2017 ni la del 2022, pero está sencillo de determinar, porque si solo tenemos dos compras y la del 2000, perdón, y la segunda compra se hizo hasta el 2022, significa que el saldo de terrenos que tengo en el 2021 es justamente, es justamente mi compra del 2017, ¿verdad? Porque la segunda compra al 2021 no existía. ¿Se recuerdan? Entonces, al 2022 hay un incremento. Aquí sí, porque ese incremento es la adquisición de las parcelas extras. ¿Sí? Aquí, jóvenes, para que puedan anotar ahí, se puede dar que identifiquen una compra por datos incompletos, como lo hicimos en el tema anterior, ¿verdad? Que nos daban tres adquisiciones y una de ellas la determinábamos por datos incompletos. También aquí se podría dar, pero cuando hay dos adquisiciones, normalmente no hay necesidad, ¿verdad? Más que todo aquí se aplica un análisis, ¿verdad? Si la segunda compra fue hasta el 2022, o sea que lo que figura al 2021 es mi primera compra, la única que tenía, ¿verdad? 120,000. Y la segunda es la diferencia entre los 315,000 y los 120,000 serían 195,000, ¿verdad? Que sería mi segunda compra. Y ahí está el total de terrenos, vean, 315,000, ¿sí? Vale. Vamos entonces a aplicar los factores. Como les decía, para cada adquisición aplica un índice distinto. Entonces, para la del 2017, ¿qué índice vamos a tomar en cuenta, jóvenes? ¿Qué operación vamos a hacer? ¿Cuál sería la operación? Sería igual que lo que ya les expliqué, solo que tomando el índice del año correspondiente. 215 dividido 155. Muy bien, correcto. Ese sería ese sería el análisis, jóvenes. Así es. Porque ustedes están tomando
como referencia siempre el año más reciente. Recuérdense que la idea es siempre llevarlo al día de hoy. Por eso les hice esos ejemplos de la vida cotidiana, digamos, ¿verdad? Del supermercado, para que ustedes comprendieran mejor ese efecto, ¿verdad? Y cuál es la intención que se traigan al índice del día de hoy los saldos que ocurrieron o que sucedieron en años anteriores, ¿verdad? Entonces, siempre divido el índice del año actual dentro del índice que afecta o que aplica al movimiento que estoy trabajando. Entonces, en este caso sí es 155. Así es, 155. Tengo mi factor y mi valor expresado son 166,000. Noten ustedes la diferencia con lo que trabajamos aquí. Como solo había transcurrido un año para las cuentas de bancos, cuentas por cobrar e inventario 2, solo había transcurrido un año. Miren, el índice no era tanto el incremento. Vean, más o menos 20,000, 10,000, 10,000, porque solo había transcurrido un año. Aquí, en cambio, ya transcurrieron prácticamente 5 años, ¿verdad? Por lo tanto, noten el efecto. Ya son prácticamente 40,000 quetzales, miren, lo que se ha incrementado. Pero es por lo mismo, porque ya transcurrieron 5 años. Entonces, obviamente, el incremento en la inflación es mayor, ¿verdad? La segunda compra es al uno por uno, porque es de 2022, ¿verdad? Aquí un tip, jóvenes. Aquí un tip que lo vi justamente en un examen de noviembre. ¿Alguien le evaluaron este tema en noviembre, jóvenes? ¿Alguien de los que se evaluó en noviembre le tocó este tema? Solo por curiosidad. Freddy, ¿usted se evaluó de este tema? No sé si fue su examen, porque no recuerdo si ¿fue este examen, Freddy? Este lo evaluaron en noviembre, ¿verdad? No, no fue este el que le vino. Sí fue ese tema, pero no fue ese caso. Ah, va. Entonces fue el otro, pero justamente en otro que yo vi, decía que todas las adquisiciones de propiedad, planta de equipo fueron el 31 de diciembre. Va. Esa observación, jóvenes, aplica solo a efecto de la depreciación, no a efecto del factor. ¿Oyeron? Es como eso fue una como cascarita, ¿verdad? Porque decirles que fue el 31 de diciembre, alguien pudo haber dicho, ah, bueno, como ya era 31 de diciembre, entonces mejor le aplico el factor del año siguiente. Pero no, oyeron, jóvenes. Esa observación solo me influye en la depreciación, que ahí lo vamos a ver ahorita. Pero para determinar el factor, aunque sea 31 de diciembre a las 11:59 de la noche, le aplica el factor del año en el que se compró. ¿Oyeron? Ya si fue el día 1 de enero, entonces ahí ya le aplica el factor de ese año. Eso tómenlo muy en cuenta. ¿Oyeron? Para la determinación del factor. ¿Sí? Va, entonces aquí ya tenemos nuestro valor expresado. De una vez lo puedo llevar a mi hoja de trabajo. Como recuérdense que tengo 2 años comparativos, ¿verdad? Para el 2021 voy a tomar los 166,000 y para el 2022 la sumatoria de las dos, no solo los 195,000. Sería la sumatoria de las dos compras, ¿verdad? ¿Oyeron? Aquí solo la de la compra del 2017 y aquí la suma de las dos compras, ¿sí? O tres compras si hubieran, ¿verdad? Vamos ahora con el edificio. Mismo procedimiento, solo veamos bien los años.
Entonces me dice, se construyó local comercial, esta sería mi primera compra, y se hipotecó. Inventario final fue 80.500 y aquí está, miren, se construyó más local, o sea que solo tenemos dos compras, otra vez. El procedimiento para determinar los valores es el mismo, ¿verdad? Como la segunda compra fue hasta el 2022, sabemos que entonces lo que presenta la cuenta de edificios al 2021 es el valor de la primera compra. Se expresa dividiendo 215 dentro de 165, ¿sí? Y ahí está el factor, valor expresado. Miren el incremento, casi 100.000 quetzales, porque son 5 años de diferencia. Para el 2022, entonces, ¿cómo se determina el valor? Saldo final menos saldo inicial, ¿verdad? La diferencia se supone que fue la compra. Ahí la tenemos, vean, 179.500. Al uno por uno, valor expresado, lo mismo. Entonces, al 2021, ¿qué vamos a trasladar, jóvenes? Al valor expresado 2021, ¿qué importe vamos a trasladar? ¿Qué importe vamos a trasladar? 326.000, correcto. Y para el 2022, muy bien, 505.000, ¿verdad? Ahí estamos, miren. Y para el 2022, 505.000. Muy bien. Esto es básicamente el procedimiento para las adquisiciones. Si a ustedes les llegaran a dar más adquisiciones, lo único que va a tomarles es más tiempo. Más difícil no va a ser. Por eso no quise resolver ese otro, porque eran muchas adquisiciones. No sé si ese fue el que le tocó a Freddy, pero eran muchas adquisiciones. Entonces yo dije, ¿de qué sirve, verdad? Que me ponga a hacer aquí el montón de adquisiciones si al final es el mismo procedimiento, ¿verdad? Mejor les explico con que este también lo evaluaron en noviembre, que es más cortito, ¿verdad? Eh, que son solo dos adquisiciones por, por terreno y por edificio. Y ya con eso se comprende el procedimiento, ¿verdad? Si les llegan a colocar más, lo que les va a llevar es tiempo, ¿verdad? Porque tienen que estar haciendo eso que les decía, el factor. Entonces, eso lo que les llevaría es tiempo. Vamos entonces a la depreciación. Entonces, el terreno no se deprecia, solo el edificio. Entonces, la vida útil a ustedes no se les da. Veamos. No, ¿verdad? Si a ustedes les da la vida útil, pues ya trabajan con esa vida útil. Si no les da la vida útil, entonces hay que calcularla, hay que determinarla. Ustedes ya llevaron el tema de revaluación de activos. Saben cómo determinar una vida útil, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a establecerlo. Vamos a tomar el costo acumulado del edificio, 430.000. Vamos a establecer el cargo por depreciación anual, que eso está aquí como cuenta de resultados, 21.500. Y también se establece con la diferencia en los saldos de depreciación acumulada. Saldo final menos saldo inicial, 21.500. ¿Qué es esto, verdad, jóvenes? 21.500. ¿Sí? Va. Costo acumulado, 430.000 dividido depreciación anual para obtener la vida útil determinada por la empresa. Costo acumulado dividido cargo por depreciación anual. Ahí ustedes pueden observar que la vida útil que se le estimó es lo que indica la ley. Pero ojo, siempre
calcúlenla, jóvenes, porque recuérdense que los temas que a ustedes les evalúan son eminentemente financieros. Todos se encuentran no en la ley de ISR, ¿sí? La ley de ISR no existe a efecto de estos temas. No existe, ¿sí? Existe lo financiero. Eso es lo que existe. Entonces, siempre calculemos la vida útil a través de este procedimiento. ¿Oyeron? Casualmente dio lo mismo que dice la ley, pero esto fue casualidad. Entonces, 5%, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos otra vez a los anexos y decimos, depreciación año 2000, año 2021. O sea, solo aplica a la primera adquisición, 250.500 por 5%, por 5%, 12.525. Esa es la depreciación del primer año. Justamente ahí lo tienen, miren, 12.525. O sea, los 250.000 de edificios por 5%. Va. Le aplicamos el factor que en este caso no es necesario volverlo a copiar porque ustedes ya lo tienen, ¿verdad? A dividir porque ustedes ya lo tenían aquí. Entonces mejor solo lo jalamos de aquí arriba. Valor expresado, 16.320. Va, muy bien. Vamos ahora con la segunda adquisición, la del 2022. Y en este caso, la adquisición fue de 179.500. De la misma manera, por 5%, 8.975, ¿verdad? Por el factor de uno por uno. Por el factor de uno por uno, 8.975. Entonces, ahí ya tenemos la depreciación reexpresada para el 2021. Aquí voy a ir marcando lo que vayamos trabajando. Y depreciación 2022 sería la suma de ambas, ¿verdad? Sumar la primera adquisición más lo de la segunda adquisición, 25.295. Esa sería para 2022. Vean. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? Sí, sí se va entendiendo, ¿verdad? Se va entendiendo ese tema. Un poquito como enredado, pero yo creo que es más entendible que los temas anteriores, ¿verdad? A pesar de que hay que estar ahí teniendo cuidado con los factores, con los años, creo que sí es un poquito más sencillo, ¿verdad? Va. Siguiente anexo, jóvenes, sería la depreciación acumulada. Sería la depreciación acumulada. Muy bien. Aquí para trabajar de una forma más ordenada, vamos a trabajar primero 2021 y luego el 2022, ¿verdad? Entonces, para el 2021, yo tengo que multiplicar los 12.525 por el tiempo de uso. Recuérdense que esa adquisición se hizo el 2018. Se hizo en 2018. Entonces, al 2021, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? 21, 4 años. Aquí es donde yo les decía que hay que tomar en cuenta la fecha de adquisición, la fecha exacta, a efecto de determinar el tiempo de uso. Porque si el examen les dice, como les comenté que decía esa evaluación, todos los activos fijos, todos los elementos de propiedad planta de equipo, se compraron el 31 del 12. Eso significa
que para el cálculo de la línea del tiempo, ¿verdad? Para el tiempo de uso, ustedes tienen que empezar a sumar a partir del año siguiente, ¿verdad? Porque si se compró el 31 de diciembre, para efecto de depreciación, ese año ya no se considera. Empezamos a depreciar en enero del siguiente año, ¿sí? Si a ustedes, el examinador, no les da la fecha, y esto es criterio de curso, jóvenes, evaluación, es que se compró el día 1. ¿Oyeron? Si no nos dice. En ese otro examen que les digo de noviembre, sí decía, se compró el 31 del 12. Entonces ahí la línea del tiempo se empieza a considerar a partir del año siguiente, ¿sí? Ahora, si no nos dice, consideramos que la compra fue el día 1. Por esa razón, si se compró en 2018, ¿verdad? 2018, nosotros decimos 18, 19, 20 y 21. 4 años de uso, ¿sí? Entonces, nuestra depreciación acumulada en libros son 50.100. ¿Cómo lo podemos comprobar? Comparando con lo que tiene registrado en balance. Sería esto, miren, ¿qué sería esto? ¿Sí? Va. Y la otra es al 2022, o sea, le agregamos un año. Aquí sí ya serían 5 años, miren, los 12.000 por 5 años, ¿sí? ¿Y este cómo lo vamos a comprobar? Comparándolo con la depreciación acumulada, 71.600. Aquí recuérdense que aparte de esta adquisición había otra, que es esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así es como se establece esa línea del tiempo. Y el factor vamos a usar el mismo, ¿verdad? El de 2018. Valor reexpresado. Luego aquí hacemos lo mismo, solo que aquí mi depreciación acumulada incrementó un año, ¿verdad? Ahora son 5 años. Usamos el mismo factor. Y para la adquisición 2022 al 1 por 1. Entonces, pasamos a la hoja de trabajo, valor expresado 2021, 65.000, sería este de aquí, y 2022 sería la suma de ambos, 90.577. Miren, muy bien. Entonces, ahí tenemos ya básicamente todo lo que es relacionado a propiedades, planta de equipo, adquisiciones, depreciación gasto, depreciación acumulada. Pasemos ahora al costo de ventas. Este es un poquito más sencillo. Entonces, como les decía, para integrar el costo de ventas del 2021, yo tengo que conocer el inventario inicial, o sea, el final del año anterior, ¿verdad? Y aplicarle el factor del año anterior. Entonces, si ustedes se recuerdan, en el enunciado a ustedes se les dice 2020, el año 2020, que el inventario final fue de 80.500. Eso justamente nos va a servir para esta integración, miren, 80.500. Y vamos a usar el factor de 190, o sea, 215 dividido 190. Ahí tenemos el factor, vean. Valor reexpresado, 91.000. Compras no lo proporciona. Hay que determinarlo a través de la ecuación, ¿verdad? Costo de ventas, este sí es 125.000. Este no se le aplica factor porque no es una cuenta, ¿verdad? Lo mismo que les expliqué en los tipos de cambio. Costo de ventas no tiene un tipo de cambio porque no es una cuenta. Es la si nosotros queremos conocer el costo de ventas reexpresado, va a salir a través de reexpresar
los elementos que conforman el costo de ventas, ¿sí? Entonces, ese solo lo colocamos ahí a efecto de determinar mis compras. El inventario final, ese sí me lo dan, ¿verdad? Ese sí lo tenemos aquí, miren, inventario final, 2021. Y aquí uso el factor de 195, 215 dividido 195. Muy bien. Entonces ya tengo mi inventario inicial, el final y el costo de ventas. ¿Cómo establecemos las compras? Como les expliqué el día de ayer, ustedes van a restar costo de ventas, perdón, van a sumar costo aquí está como signo menos porque lo tengo en negativo, pero realmente la operación es una suma. Costo de ventas más inventario final menos inventario inicial, ¿sí? Y ahí obtenemos nuestras compras, miren, 131.910. Ahí pueden ustedes siempre corroborar que esté bien, 125.000. Va. Aplicamos factor para inventario inicial, ya les había comentado, y para las compras y el inventario final, dividir 215 dentro de 195. Y ahí está el valor reexpresado, miren. Y ahí sí ya obtenemos nuestro costo de ventas reexpresado a través de la integración de sus tres elementos. ¿Vieron? O sea, para el costo de ventas no hay un factor. Se obtiene habiendo integrado la reexpresión de las tres cuentas que lo conforman. Para el 2022 hacemos exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? La ecuación del costo de ventas, el inventario inicial ahora sería el final del año anterior. Aplicamos el mismo factor. Para las compras y el inventario final usamos el uno por uno. Y ahí está el valor expresado, miren. Entonces, saldo 2021 serían los 140.156 y saldo 2022 sería 102.965. Jóvenes, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda en alguno de los anexos y cálculos que acabamos de hacer? Por favor, sin pena. Astrid, Mariela, ¿dudas, jóvenes? Cuénteme, Carla. Y si hubiera una adquisición de propiedad, planta y equipo el 31 de diciembre del 2022, ya no se tomaría en cuenta para la depreciación acumulada, ¿verdad? No, ya no se tomaría en cuenta, ni para la depreciación gasto. Mm, gracias. Muy bien, sí, ahí ya no aplicaría, ¿verdad? Podría ser el caso. Va, muy bien, jóvenes, entonces, sí, es, ujú, ajá. Usted dice que el enunciado le decía que se pagó, pero en el balance que le proporcionaban no aparecía dividendos pagados. Vamos a ver.
¿No fue este el que le vino? O sea que lo evaluaron tres veces. Tres veces es, porque este también es de noviembre. Miren, este es el que yo les digo que no les quise resolver, porque ese sí estaba muy extenso, no más difícil, no más difícil, sino más extenso. Pero hemos terminado a la 1 de la madrugada, miren, con todas estas adquisiciones. Pero si viene en el otro, entonces si quiere mejor miremoslo en el otro. Va, está bien. Entonces, este es el que les va a quedar de práctica, miren, jóvenes, que es básicamente lo mismo, solo que con las cascaritas, vida útiles distintas. Miren, aquí edificios son 30 años, mobiliarios son 10, o sea, distinto a lo que maquinaria 20, distinto a lo que dice la ley, lo que les decía. Todo es financiero. Va. Entonces, vamos ahora otra vez a la hoja de trabajo. Estas se van a expresar como son de resultados y dividendos pagados, que ustedes saben que ya es su naturaleza, ¿verdad? Deudora, se van siempre a expresar tomando el año anterior. Aquí ya no se hace anexo. Y estas al uno por uno, ¿verdad? Estas ya no hacemos anexo. Las únicas que llevan anexo son propiedades, planta de equipo, costo de ventas, ¿sí? Y las depreciaciones, obviamente. Muy bien. Vamos entonces a las cuentas acreedoras, jóvenes. Cuentas acreedoras, las depreciación acumulada ya las tenemos. Cuenta por pagar, gastos acumulados e hipotecas, de igual forma, se hacen solo dividiendo el factor del año actual y el año anterior. Y en el año 2022 al uno por uno. Entonces no necesitan anexo. Con el capital en acciones, jóvenes, ustedes van a tomar de referencia siempre el índice de cada emisión de acciones. Si, por ejemplo, nosotros tenemos emisión de acciones en el 2016, entonces voy a tomar ese índice. Pero ustedes saben que para las acciones puede haber diferentes emisiones, ¿verdad? En el 2016 se emitieron acciones y puede ser que en el 2021, por ejemplo, o en el 2022 se emitieran más acciones. Entonces, para cada emisión de acciones se va a tomar el índice que aplica a cada emisión. ¿Oyeron? Ahí sí podríamos hacer un anexo cuando haya más de una emisión. En este caso no vale la pena porque solo se dio una emisión de acciones en el 2016. Entonces, podemos dividir el factor aquí mismo en la hoja de trabajo, ¿verdad? 215 dividido 125, 1,72. Valor expresado, 172,000. Y aquí, para el 2022, aquí, ojo, jóvenes, aquí no va a ser al uno por uno, ¿verdad? Porque aquí también tenemos que tomar el mismo factor, ¿verdad? Desde el año en el que se emitieron esas acciones. Lo mismo que para estas cuentas, ¿verdad? Si se dan cuenta, no se hizo al uno por uno. Esta tampoco se hace al uno por uno. Siempre hay que ir a tomar el, el índice del año en el que se emitieron las acciones. Si fueron varios años, entonces hacer un procedimiento distinto, que ese creo que también lo vamos a ver en el otro caso, ¿verdad? Muy bien. Utilidades retenidas, saldo inicial va a ser determinado por diferencia. Este se determina por diferencia, ¿sí? Yo aquí le hice un anexo, pero básicamente es por diferencia, ¿verdad? Ejemplo 2021, cuentas deudoras menos cuentas acreedoras y la diferencia es mi saldo final, este de aquí.
Lo mismo para el año 2022. Cuentas deudoras. Bueno, solo aquí sí hay un tema que es el resultado en partidas monetarias. Entonces, si quieren, primero, antes de sacar esa diferencia, trabajemos las partidas monetarias. ¿Cuáles son entonces mis partidas monetarias? Bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gastos acumulados e hipotecas. Tengo dos de activo, tres de pasivo. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo, Juanes? Activos monetarios, saldo en libros, saldos reexpresados. Ya los tengo ahí arriba, ¿verdad? Solo los bajo. Aquí, si se dan cuenta, yo solo estoy tomando los saldos del 2021. Algunos toman los del 2022, pero básicamente aquí el efecto es cero, ¿verdad? Si usted resta este menos este, le va a dar cero en todas las partidas monetarias. Todas las partidas monetarias les va a dar cero. Entonces, por esa razón, miren, yo opto por no tomar en cuenta lo del 2000, lo del año actual, solo lo del año anterior. Entonces, aquí sí hay variación. Miren, saldo en libros menos saldo reexpresado, 16,000 quetzales. Cuenta por cobrar, total variación en activos monetarios, 28,000. Y en pasivos, vean, cuenta por pagar, gastos acumulados e hipotecas. Acuérdense que los saldos reexpresados ya vienen de ahí, ¿verdad? Y los saldos en libros también. Entonces, total variación en pasivos monetarios, 34,000. Tenemos más pasivos que activos monetarios. Por lo tanto, ¿qué les dije yo en la teoría? ¿Es ganancia o pérdida? Cuando los pasivos exceden a los activos. ¿Es ganancia o pérdida en posición monetaria? Ganancia, muy bien, correcto, es una ganancia. Así es, entonces, como da ganancia en el estado de resultados, va a sumar ganancia en partidas monetarias. Muy bien, así es. Mira, el resultado neto en posición monetaria, 5,865. Pasivos menos activos, como los pasivos exceden, hay una ganancia. Si hubiera sido al revés, los activos exceden a los pasivos monetarios, pérdida en partidas monetarias. ¿Por qué es importante saber si es ganancia o pérdida, jóvenes? Porque en el estado de resultados, la ganancia suma y la pérdida resta. O sea que si ustedes el día de mañana, los activos hubieran sido 38,000 y los pasivos 34,000 y ustedes lo mantienen como ganancia y lo suman en el estado de resultados, ya perdieron el examen. ¿Sí? Entonces, es clave identificar si es ganancia o pérdida. Entonces, ya que obtuvimos ese dato, ahora sí, a por diferencia, podemos obtener el saldo final de utilidades retenidas. ¿Vean? Cuentas deudoras, cuentas acreedoras, resto subtotal, menos el resultado en posición monetaria, lo resto para obtener por diferencia ese valor, 288,903. Miren. Entonces, ahí está nuestro último dato. Y siempre asegúrense de haber cuadrado, ¿verdad, jóvenes? Siempre hay que ver que hayamos cuadrado. Aquí voy a dejar un cuadre para estas. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro hasta aquí?
Dejé en color las cuentas que requieren un poquito más de análisis. Las demás son afectando únicamente el factor actual dividido el factor del año anterior. Para eso no requieren mayor ciencia. Muy bien, jóvenes. Entonces, pasemos ya a lo más fácil, que es clasificar los estados financieros. Aquí sí es fácil porque ya toda la información la tienen. Solo lo único que ustedes tienen que tener mucho cuidado es de trasladar los saldos reexpresados. Pero ese es el objetivo del tema, ¿verdad? Que ustedes preparen los estados financieros sobre los valores reexpresados, ¿verdad? Ya afectados por la inflación. Si no, es como que estuviéramos haciendo cualquier tema de los anteriores, ¿verdad? Todos los que hemos hecho hasta el día de hoy, anteriormente, se han preparado los estados financieros sobre cifras históricas, sin considerar los efectos de la inflación. Aquí ya son estados financieros que se preparan para los usuarios considerando esos efectos de la inflación, ¿sí? Ese es el cuidado que tienen que tener. Pero de ahí el esquema es el que ustedes ya conocen de otros temas. Creo que ahí no vale la pena que expliquemos mucho, solo para que ustedes vean la estructura, no es nada que ustedes desconozcan. Tal vez este sí, el de ganancias no distribuidas, porque sí tiene el, esto, ¿verdad? Que no lo habíamos visto antes, ¿verdad? Entonces, miren, saldo inicial más o menos pérdida del ejercicio. Para el 2021 es una pérdida, miren. Entonces, esto disminuye. Los dividendos pagados siempre disminuyen. Saldo final de ganancias no distribuidas, ¿verdad? Vamos bien. Esto obligatoriamente tiene que pasar al 2022 como saldo inicial. De hecho, ahí lo tengo como un cuadre para que la lógica sea esa, ¿verdad? Si quedó como saldo final 2021, debe pasar como inicial 2022. Le sumo la ganancia, porque ahora sí dio ganancia para el 2022. Le sumo o resto la posición monetaria. En este caso le sumo porque dio una ganancia subtotal. No pagué dividendos en este año, entonces ahí tenemos nuestro saldo final de ganancias no distribuidas. Vean, 305,780. ¿Sí? Va. Muy bien, jóvenes. Entonces, además de ese dato, ¿qué otra cosa tenemos nosotros que considerar? ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que considerar? Que estos dos resultados pueden ser de ganancia o pueden ser de pérdida, ¿verdad? O sea, si este da pérdida, restaríamos como lo hicimos aquí. Si esta fuera pérdida, también la restamos en lugar de sumar, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, vamos ahora al balance. Entonces, en mi balance, ¿se dan cuenta? Ese saldo final lo trasladamos a la sección correspondiente, ¿verdad? De ganancias no distribuidas, que estaría aquí, 305,000. Y el resto de cuentas, pues ya son las que fuimos trabajando en la estructura que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y ahí tenemos los tres estados financieros reexpresados. Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna duda